Nuestro podcast de este mes va dedicado a la guerra hispano-estadounidense. Hace 125 años, el 25 de abril de 1898, los Estados Unidos declaraban la guerra a España después de la explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana. España perdió sus últimas colonias: Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y la isla de Guam. Desde 1868, con el destronamiento de Isabel II, Cuba quería independizarse y había muchas revueltas en la isla, capitaneadas por José Martí. A finales del siglo XX, los intentos independentistas encontraron una coyuntura oportuna con la declaración de guerra de Estados Unidos a España. El siglo XIX representó para el Imperio español un claro declive, mientras que Estados Unidos se convirtió en una potencia regional media. Al final del siglo XIX, en Cuba, existían intereses estadounidenses en el campo de la industria azucarera, por lo que le convenía a Estados Unidos que Cuba se liberara del mandato de los españoles. Cuba era un territorio estratégico, además de fértil y con intenso tráfico comercial. En enero de 1898, Estados Unidos había mandado el acorazado USS Maine en el puerto de La Habana para asegurar los intereses de los estadounidenses de la isla. Era una medida diplomática y disuasoria para que España se fuera poco a poco de Cuba. El 15 de febrero se produjo una explosión en el barco y murieron 256 personas. Aunque no se logró aclarecer nunca el suceso, hoy se sigue discutiendo si fue un accidente, un ataque intencionado español o un ataque de los propios estadounidenses. La prensa sensacionalista estadounidense contó que el barco se había partido por un artefacto infernal puesto por el enemigo español. La explosión sirvió de casus belli para los americanos. Desde abril hasta agosto de 1898, a través de una serie de rápidas campañas militares, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tomaron el control de algunas posesiones ultramarinas de España: Filipinas, Guam, Puerto Rico y Cuba. La derrota de España y la consiguiente pérdida de sus últimas colonias de ultramar dieron lugar en España a la expresión «el desastre del 98». España había perdido para siempre su estatus de potencia mundial. Esta guerra puso de relieve el agotamiento de un sistema. El sistema canovista de turnos de la Restauración queda muy tocado y se instaura un revisionismo llamado regeneracionismo. Nace el movimiento literario llamado La Generación del 98, compuesto por Pío Baroja, Azorín, Valle Inclán, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, entre otros. Estos escritores se vieron afectados moral e intelectualmente por la derrota de España en la guerra hispano-estadounidense, reflexionaron sobre el lugar de España en el mundo, sus problemas políticos y sociales internos. Al mismo tiempo, intentaron romper con las formas clásicas de la literatura. Estados Unidos se convierte en una potencia con el control del Caribe y partes de Asia, lo que posibilitó la construcción del Canal de Panamá y la construcción de otras rutas comerciales con Asia. En cuanto a la cronología de la guerra, destacan las siguientes fechas. El 15 de febrero de 1898, explosión del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana. Murieron 256 personas. 25 de abril de 1898, declaración de guerra de Estados Unidos a España. 1 de mayo de 1898, la flota estadounidense ataca a la flota española en Manila y la destruye totalmente. 12 de agosto de 1898, derrota de España. 10 de diciembre de 1898, firma del Tratado de París. El 10 de diciembre de 1898, las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos y España se reunieron en la capital de Francia para firmar un tratado de paz que puso fin a la guerra entre las dos naciones. El Tratado de París entre Estados Unidos y España puso fin a la guerra de 6 meses en 1898 y resultó en el control estadounidense sobre Guam y Puerto Rico,
la independencia de Cuba y el control sobre Filipinas por $20 millones.